Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de estática de fluidos. A ver, vamos a leer el enunciado. Con los datos proporcionados en la figura, calcular la presión en A en kilopascales, nos dice, ¿no? Nos pide la presión en este punto, en el punto A. También nos da, ¿no?, las unidades en que nos pide. También nos dice si la presión en B es de 207 kilopascales. Nos da como dato en este punto, ¿no?, la presión en B. A ver qué datos más nos da. Nos da el peso específico de esta parte, ¿no? De esta parte del fluido, que nos dice que es de 12.4 kilonewton sobre metro cúbico. De la parte central nos da, ¿no?, una gravedad específica, también que nos dice que es mercurio, 13.6. Del otro extremo también nos da, ¿no?, su peso específico del fluido, que nos dice que es 8.4 kilonewton sobre metro cúbico. Y también nos da, ¿no?, las alturas, que nos daban en milímetros y lo hemos convertido a metros. Aquí tenemos, ¿no?, las alturas. Entonces, para su cálculo, la ecuación tenemos aquí. La ecuación, ¿no? Aquí la ecuación, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? En nuestro caso, como es un conducto cerrado, nos pide, ¿no?, la presión manométrica. Y la presión manométrica estaría definido por la densidad, por la gravedad, por la altura, ¿no? Y como la densidad por la gravedad es igual al peso específico, directamente podemos tomarlo esta ecuación. Entonces vamos a calcular con esta ecuación. Y para su respectivo cálculo podemos empezar de este punto A y terminar en el punto B, ¿no? O también empezar del punto B y terminar en el punto A. Entonces en nuestro caso vamos a empezar del punto B. Empezamos, ¿no? Entonces, como nos da, primeramente vamos a convertir este mercurio en peso específico, como nos da la gravedad específica. Aquí tenemos la ecuación. El peso específico de cualquier sustancia es igual, ¿no?, a su gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces aquí, ¿no? Aquí tenemos su gravedad específica, que es 13.6 por su peso específico del agua, ¿no?, que en nuestro caso lo estamos tomando en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Y aquí tenemos, ¿no?, el peso específico del mercurio, lo podemos subrayar. Ahí tenemos, ¿no?, el peso específico del mercurio. Entonces vamos a empezar con los cálculos del punto B. Primeramente vamos a calcular la presión en el punto 1. Entonces decimos, ¿no?, la presión en 1. Anotamos la presión en el punto 1 va a ser igual a esta presión que tenemos aquí, ¿no?, la presión en B, que nos daba como dato, que lo tenemos aquí, que es 207 kilopascales. Eso lo anotamos. Kilopascales. Y para llegar al punto 1, es como estamos yendo de abajo hacia arriba, la presión disminuye, ¿no? Entonces, en ese caso, como disminuye la presión, decimos menos y aplicamos, ¿no?, la ecuación, peso específico por su altura. Entonces, en este tramo el peso específico es de 12.4, ¿no?, como nos da en la figura. Entonces anotamos 12.4 que nos da, ¿no?, en unidades de kilonewton sobre metro cúbico, ¿no?, el peso específico. ¿Y qué más nos dice la ecuación? Nos dice por su altura. Entonces aquí lo multiplicamos por su altura. Esta altura, a ver cuánto nos da. Vamos a sumarlo a la altura total del punto B hasta el punto 1, ¿no? Entonces decimos, aquí tenemos una altura de 3 metros. 3 más, aquí tenemos hasta llegar al punto 1. Está la misma recta, ¿no?, del punto 2. Entonces hasta ahí tenemos más 2
tendríamos una altura total de 5, ¿no? 5 metros. Entonces decimos 5 metros, ¿no? Entonces ahí tendríamos la presión en el punto 1. A ver, lo vamos a calcular. 207 kilopascales menos 12.4 por 5. Ahí nos da un valor de 145. A ver, vamos a analizar un poco las unidades. Aquí nos da, ¿no?, en kilopascales. Y aquí nos hemos anotado una unidad de conversión. Aquí nos dice que kilopascales es igual a kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a optar por eso. Aquí como está multiplicando metro, entonces podemos simplificarlo, ¿no? Metro con metro cúbico se va, nos quedaría metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí, como kilonewton sobre metro cuadrado es igual a kilopascales, entonces aquí al final nos quedaría kilo en kilopascales, ¿no? Ahí tenemos la presión. La presión en el punto 1. Ahora aquí lo vamos a anotar. Aquí nos queda, ¿no?, en metros cuadrados. Para que se note, ¿no?, la conversión. Aquí, ¿no?, el metro cúbico nos queda en metros cuadrados y sería igual, ¿no?, a kilopascales. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿no?, la presión en 1. Entonces vamos a continuar. Aquí, ¿no?, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Va a ser igual porque están a la misma altura. Están al mismo nivel, ¿no? Si lo vemos desde el nivel de referencia, están, ¿no?, a la misma altura y están en el mismo líquido, si se dan cuenta aquí. Si vamos desde el punto 1 hasta el punto 2, solo hay un líquido, ¿no? No hay otro líquido que interfiera ahí. Entonces, por eso aquí ya podemos decir que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1, ¿no? Entonces ahí ya lo tendríamos también la presión en 2. Entonces seguimos avanzando. Aquí, si se dan cuenta, también la presión en 2 sería igual, ¿no?, a la presión en 3. Dirán, ¿por qué? Porque están al mismo nivel, a la misma altura están, ¿no? Y contienen un solo mismo líquido. Si avanzamos desde el punto 2, desde este punto hasta el punto 3, solo hay un líquido, ¿no?, que sería el mercurio. Entonces, por esas dos razones, la presión en 3, la presión en 3 sería igual a la presión en 2 también, ¿no? Entonces ya lo tendríamos las tres presiones y seguimos avanzando, ¿no? Entonces aquí estamos en el punto 3, avanzamos, ¿no?, hasta el punto 4. Como está subiendo, va a ser signo negativo, ¿no? Lo vamos a restar de la presión en 3 hasta llegar al 4. Entonces decimos la presión en 4 va a ser igual a la presión en 3, en el punto 3. Como la presión en 3 es igual a 2 y 2 es igual a 1, entonces la presión en punto 3 sería esto, ¿no? 145 kilopascales. Como está yendo hacia arriba, la presión disminuye, entonces decimos menos aquí tenemos la ecuación, el peso específico por su altura. Entonces el peso específico del mercurio ya lo tenemos aquí. Signo negativo, ¿no?, porque está yendo hacia arriba. Aquí, ¿no? Entonces decimos el peso específico del mercurio, 133.416, que estaría en unidades de kilonewton. Kilonewton sobre metro cúbico, a ver.
metro cúbico. Todo eso por su altura, ¿no? A ver, aquí la altura vamos a ver en el gráfico cuánto es. Aquí, ¿no? Nos da una altura de 0.4 metros. Entonces eso lo vamos a anotar. 0.4 metros. Ahí tendríamos entonces la presión en el punto 4, ¿no? Aquí, como el anterior, vamos a simplificar, ¿no? Las unidades, los metros. Entonces nos quedaría aquí metros cuadrados, ¿no? Aquí con metro se va. Aquí, ¿no? Y en esa parte, perdón, aquí no lo... Metro con metro se va. Y como aquí nos quedaría metros cuadrados, ¿no? Y como kilonewton sobre metro cuadrado es igual a kilopascales, entonces se restan y nos quedaría en unidades de kilopascales, ¿no? Vamos a calcularlo, ¿cuánto nos da ese valor? 145 menos 133.416 por 0.4. Ahí nos da, ¿no?, un valor de 91.634. 91.634, que estaría en unidades de kilopascales, ¿no? Entonces eso lo vamos a subrayar. Estos también serían ya presiones, ¿no? Entonces eso también lo vamos a subrayarlo todo. Entonces ya estamos, ¿no?, en el punto 4. Aquí. Aquí, si se dan cuenta, también la presión en el punto 5 y la presión en el punto 4 serían iguales, ¿no? Porque están a la misma altura, a un solo nivel. Y si vamos desde el punto 4 hasta el punto 5, contiene solo un mismo líquido, ¿no? Entonces, que sería de peso específico 8.4. Entonces decimos aquí, la presión en 4 va a ser igual a la presión en 5. Ahí tenemos entonces la presión en el punto 5. Como ya estamos en el punto 5, llegaríamos directamente a la presión en A, ¿no? En el punto A, lo que nos pedía el ejemplo. Entonces decimos, ¿no? La presión en A va a ser igual. Va a ser igual la presión en 5, la presión en 5 que tenemos aquí, que es igual a la presión en 4, entonces 91.634 unidades de kilopascales. Aquí no, como está yendo hacia abajo, estamos yendo hacia abajo del 5 al punto A, sería positivo, ¿no? Porque a medida que va bajando la presión aumenta, entonces decimos más la presión, que es peso específico es 8.4 por su altura, ¿no? 8.4, que es el peso específico en unidades de kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Y que estaría multiplicando a la altura como nos da aquí en la ecuación, ¿no? ¿Ok? Por su altura. Aquí si nos fijamos del 5 hasta el punto A, la altura es, a ver, lo vamos a sumar. La altura va a ser este 0.4 más esta altura de 2 metros, ¿no? A ver, haciendo cálculos nos da un valor de 2.4, entonces eso lo anotamos por 2.4 metros. Entonces ahí nos quedaría, ¿no?, la presión en A. De la misma manera, ¿no?, simplificamos las unidades.
metro con metro se va y nos queda aquí metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí a ver si lo calculamos, ¿cuánto nos da? 91.634 más 8.4 por 2.4. Ahí nos da un valor de 111.794. 111.794, que estaría en unidades de kilopascales, ¿no? Como nos pedía el ejemplo, en unidades de kilopascales. Entonces eso sería, ¿no? La solución del ejemplo.